La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Arranca hoy una serie que definitivamente va a ir al núcleo de lo que somos como ministerio, como comunidad, y sé que Dios te va a hablar de forma especial, muy especial el día de hoy. Quiero arrancar el día de hoy porque necesito hoy el tiempo en el Salmo 90, versículo 1. ¿Hay alguien aquí que haya estudiado en el colegio americano? ¿Soy el único? ¿Nadie? ¿Quién por allá? ¿Alguien que diga yo? Mira, 1, 2, 3, ¿quién más? 4, colegio americano, graduado ya. Vamos a hacer la prueba. Hay una prueba de ADN del colegio americano. Señor, ¿tú nos has sido refugio? No estudio allá. ¿Quién más estudia americano? Ya bajaron la mano. Salmo 91 es una promesa que a los que estudiamos en el colegio americano nos pusieron como un chip, porque nos hacían repetirla todo el tiempo, esa promesa bíblica, que dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es una promesa maravillosa que está en el Salmo 90. En medio de esta nueva serie hablaremos de los planes y principios, los pilares y los principios que nos definen como ministerio. Vamos a charlar, vamos a conversar durante toda la serie de algunas de las cosas que nos han traído hasta aquí, pero también nos va a ayudar para levantar la mirada hacia los años por venir. Muchas veces se pierde de vista en medio del día a día lo que somos, qué somos como ministerio, lo que hacemos y cuál es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Abraza esta serie como tuya, como propia, los principios, pilares que te van a acompañar en tu camino de fe, en donde quiera que estés. Que pasen los años y las cosas que aprendes en este lugar como ministerio te acompañen en la vida. Si hay algo que disfruto y que anhelo como cristiano y como líder de este ministerio, es que aun cuando pasan los años y algunos ya se han casado y van creciendo, o me los encuentro a alguien en un aeropuerto, en otro lugar, la frase de todos siempre es: yo nunca olvido las cosas y el tiempo que viví en Misión Josué. Hoy me sostienen en mi vida como creyente a través de lo que Dios hizo en nosotros como ministerio, y creemos que va a seguir haciendo, no solamente en esos que hoy no están, sino en ustedes que hoy son parte de esta historia. Hoy vamos a compartir dos textos bíblicos solamente. Bueno, vamos a ver varios textos, pero de manera principal vamos a conversar acerca de dos textos bíblicos. Los dos textos bíblicos que vamos a hablar hoy están en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan. Probablemente son los dos evangelios que yo creo que es más fácil que podamos entender todos nosotros, los que tienen el lenguaje más fácil de entender. Todos los que son parte de Misión Josué conocen mi amor por el Evangelio de Lucas con respecto a la salvación de los gentiles, que me encanta cómo el Espíritu Santo es manifiesto en el Evangelio de Lucas. Pero también todo lo que significa el Evangelio de Lucas con respecto a que está escrito para gente como tú y como yo, que no somos israelitas, que no somos judíos. Pero hoy vamos a hablar un poco más acerca del Evangelio de Juan. Quiero decirte algunas cositas, algunos detalles para ti que anotas y lo lleves ahí escrito. El Evangelio de Juan tiene unas cosas maravillosas, que son palabras muy sencillas de entender. Normalmente ¿quiénes tienen aquí más de 5 o 6 años de ser cristianos? ¿Quiénes? Creo que a todos los que tenemos ya cierto tiempo en el Evangelio, de las primeras cosas que nos dijeron cuando tú dijiste quieres aprender del Evangelio, te dicen: lee el Evangelio de Juan, porque es el Evangelio más fácil de digerir y que habla mucho acerca de un lenguaje muy sencillo, pero que tiene verdades muy profundas. En el Evangelio de Juan, Jesús es proclamado como el Salvador del mundo. El Evangelio de Juan habla de la revelación del amor de Dios hacia todo el mundo. Habla de que la luz de Dios ilumina a todas las personas. Habla el Evangelio de Juan las palabras de que dice que Jesús es el portador de vida eterna. Habla principalmente del amor de Dios como el mensaje central de todo el Evangelio. No habla solo del reino de Dios. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan del reino de Dios, mucho acerca del reino de Dios, pero Juan introduce un concepto y ahonda mucho en un concepto, y es la vida eterna. Y ese concepto de vida eterna, ¿cómo empieza? Desde ahora, desde tus días. Hay muchas discusiones acerca de quién escribió el Evangelio de Juan. Básicamente, después del siglo II, la mayoría de teólogos ha acordado que es el hijo de Zebedeo, el discípulo de Jesús.
pero hay otros que dicen que es un Juan que estaba en Éfeso el año 70 después de Cristo, más o menos alrededor en ese momento se escribió. Y aunque hoy podríamos dudar de quién exactamente es el escritor, sí no podemos dudar del propósito, el propósito del cual este libro se escribió. Dice el mismo libro de Juan, dice el propósito del libro, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas, o sea, esto que sí se ha escrito para que creas que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Es decir, que todo el propósito de este libro está hecho para que tú puedas entender quién es la persona de Jesús y que a través de creer en Jesús tengas vida. Creo en Dios que esta serie nos va a ayudar a volver en la esencia en muchas de las cosas que a veces simplemente damos por contados en medio de nuestra vida como cristianos. Esta serie se va a desarrollar en pilares. Y hoy vamos a tratar el primero de los pilares, y los pilares vamos a hablar de unos principios. Vamos a tener 4 pilares en toda esta serie. Cada sábado se irá trabajando un pilar y ese pilar tendrá unos principios. Vamos a tener invitados durante toda la serie, que sé que Dios nos va a hablar de forma especial. Juan capítulo 1, verso 1 al 14. Con este texto que te voy a leer, arranca todo el Evangelio de Juan. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No él era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por el que fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de la sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Señor, coloco delante de tu presencia el disertar esta palabra en medio de mis hermanos. Padre, esta es una generación que ha entendido que en ti está su identidad, en ti está su ancla, que tu palabra es verdad, Señor, que cada palabra escrita en este libro es una verdad inefable, es una verdad eterna, es una verdad que resuena para la eternidad de nuestra alma. Padre, gracias porque tu consejo sabio nos guía en medio de tiempos. Gracias por la historia de este ministerio. Gracias por los que colocaron las primeras piedras para lo que hoy somos como Misión Josué. Gracias por aquellos que creyeron cuando no había nada. Gracias por los que en el camino han seguido sosteniendo. Y gracias porque podemos decir: hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí estás con nosotros, levantando una generación de gente, de jóvenes que te aman, que han encontrado propósito y destino en ti, y que seguirá siendo hasta el día en que tú vengas, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chicos, nuestro primer pilar el día de esta serie es paternidad. Primer pilar es paternidad. Muchas comunidades se rodean entre ellas o se juntan alrededor de sus hobbies o de sus gustos, incluso de sus emociones. No es extraño ver cuando, por ejemplo, toda la gente que comparte una pasión como un skate o yo qué sé, que se juntan a hacer rap o a hacer freestyle,
se sienten en una comunidad y empiezan a andar juntos porque es un gusto que ellos tienen. Hay otros que incluso son por sus emociones. No olvidaré cuando yo estaba creciendo como un adolescente no hace mucho tiempo, se volvió, ¿por qué se ríe? Se volvió común una especie de tribu urbana que eran conocidos como los emo. Y entonces emo era como un diminutivo de emotional. Y entonces eran unos pelados que se ponían el pelo así como en la cara de medio lado. Cuando tú les hablabas como que te miraban de lado, no te miraban de frente. Y era así como escondido. Y vestían todo de negro. De pronto me quedó eso de eso. Gracias a Dios nunca tuve temporada de emo. Pero era común entre ellos. Y se identificaban los unos con los otros basados en sus sentimientos. Tú tienes que entender que nosotros como Misión Josué, como comunidad, como hijos de Dios, no basamos esta comunidad en nuestros hobbies. No son nuestros gustos los que nos rodean. No son nuestros gustos los que nos hacen andar juntos. Nos une un vínculo mayor. Nos une un vínculo que estamos unidos por una sangre preciosa derramada en una cruz, por la cual entramos a ser hijos de Dios. Dentro de este pilar de paternidad, el primer principio que quiero hablar contigo hoy es que somos hijos de Dios. Ese es nuestro primer pilar. Que nuestra identidad como Misión Josué, como ministerio, es que nos une que no somos huérfanos. Nos une que nuestra identidad es que Él es nuestro Padre. Es que sí, claro que sí, muy seguramente hay muchas cosas que compartimos. Salimos a comer, nos gusta la misma comida, a algunos nos gusta el FIFA, con algunos podemos jugar fútbol, a algunos les gusta la buena música, por eso vienen a escuchar a los muchachos. Pero no es eso lo que nos une. No es eso lo que genera una cohesión en nosotros. Es que somos hijos del Padre. Es que hemos encontrado en Jesús la puerta de acceso para salvación. Eso es lo que realmente nos une. Hay uno de los sitios, una de las citas bíblicas que más me gusta para hablar de esto. Y está incluso del Antiguo Testamento, está en Isaías 56. Isaías 56, en esta versión que tengo aquí, lo titula Dios premia a los que son fieles. Te lo voy a leer en la versión de traducción del lenguaje actual para que lo puedas entender un poco más. Isaías 56 dice: y Dios dijo, hagan lo que es justo y bueno, porque pronto voy a mostrar mi poder salvador. Dichoso el que obedece mis mandamientos y los cumple con fidelidad. Dichoso el que respeta el día de descanso y nunca hace nada malo. Dice: si un extranjero, es decir tú y yo, me adora, no tiene por qué decir Dios me va a apartar de su pueblo. El hombre que no puede tener hijos, un eunuco, tampoco debe decir yo parezco un árbol seco. Porque si estos hombres respetan el día de descanso, si me obedecen y son fieles a mi pacto, dice el verso 5, a esos que no pueden tener hijos, dice: yo les daré algo mejor que tener hijos e hijas. Haré que el nombre de ellos quede grabado para siempre en los muros de mi templo. Le daré un nombre eterno que nunca será borrado. Versos 6 y 7. A los extranjeros que me adoran, tú y yo, que respetan el día de descanso y son fieles a mi pacto, yo los traeré a mi monte santo y los haré dichosos. Los haré dichosos, los haré felices en mi casa de oración. Mi casa de oración será llamada casa de oración para todos los pueblos. Verso que dice: si estos extraños me adoran, me sirven, me aman, yo voy a aceptar sus sacrificios sobre el altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando tú entiendes este pasaje y estudias un poco más de teología y entiendes que tú y yo somos gentiles, que no éramos candidatos para ser parte del pueblo de Dios, y que Dios en una decisión de amor decide vincularte a ti y a mí dentro de un pueblo, injertarnos, literalmente dice la palabra, colocarnos, abrirnos una puerta a través de Cristo Jesús. Tú entiendes que una verdad como esta es tan fuerte porque le está diciendo a un eunuco que ser un eunuco en esa época era lo peor, porque no iba a poder tener hijos. Su nombre estaba en esa época, el nombre era todo. Era la familia, la genealogía, la jerarquía, todo estaba basado en su nombre. Y si este hombre no podía tener descendencia, estaba condenado a morir en el olvido. No podían ser sacerdotes, tenía una gran cantidad de limitantes. Y Dios le está diciendo: miren, a esos que no pueden tener hijos, a esos extranjeros incluso les dice:
Yo les voy a dar algo mucho mejor. Yo les voy a dar un nombre eterno sobre mí. Su nombre va a estar escrito en las paredes de mi casa, de mi templo. Su nombre será perpetuo. Dios está asegurando que los que se acercan a Él pueden estar confiados que hay un lugar en la casa de Dios para ellos. A nosotros no nos une simplemente un hobby. No nos une simplemente que aquí llegamos todos un día como medio rotos. Nos une un nombre que es sobre todo nombre. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 y 2 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros fuimos llamados, somos llamados hijos de Dios. Nuestra identidad cambió. Dice el escritor ahí, dice: miren, de tal forma nos ama Dios, que ha decidido hacernos hijos. Es decir, Él está tratando de explicar, dice, el amor de Dios tiene que ser tan grande para que nosotros, siendo tan pequeños, Él decida coger y llamarnos hijos. Y hay una realidad que dice ahí, que tiene que ver mucho con la serie que hablamos de A Su Imagen, y es que muy seguramente tú ves a la persona que tienes al lado, y si no la conoces, tal vez tiene cara de santo, y tú dices, bueno, como que sí es mejor que yo. Pero si la conoces bien, si es tu amigo, si es tu amiga, si es tu novia, tú dices, ¿qué va a ser esta chanda, hija de Dios? ¿Cómo va a parecerse? Y el apóstol está diciendo allí: está bien, tal vez hoy no nos parecemos, pero lo vamos a hacer. Tal vez hoy no se ha manifestado lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Tal vez hoy llegas aquí a este ministerio y estamos hablando de que estamos cubiertos bajo un pilar que se llama paternidad, que es que somos hijos de Dios, y tú dices, Daniel, pero es que yo no me veo como un hijo de Dios todo el tiempo. De hecho, es más el tiempo que no parezco hijo de Dios que lo que sí parezco hijo de Dios. Bienvenido al club. Tal vez ninguno se parece hoy a lo que realmente deberíamos ser al final, pero un día Él se va a manifestar. Vamos a poder ver a Dios cara a cara. La imagen del Hijo de Dios se va a establecer en nosotros. La imagen de nuestro hermano mayor se va a plasmar en nosotros. Somos llamados hijos de Dios. Nuestra identidad cambió. Si hay un pilar que une a todo lo que hacemos como ministerio, es que somos hijos del Padre. Romanos 8, 15, 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Palabras que usaba Santi en la administración ahorita. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No lo dudes. No lo dudes. Hay un versículo que me encanta a mí de la palabra que dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Has pensado por qué dice que tienes que creer cuando te acercas a Dios y no dice tienes que sentir cuando te acercas a Dios? ¿Quiénes aquí han sentido que alguna vez ora y la oración no pasa del techo? A los que no, denme de secreto, o es que no oran. Porque si fuera por lo que sientes, muy probablemente no vas a sentir ganas de orar, o no vas a sentir que Dios está. Dice: es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. Y luego añade algo, dice: y es galardonador de los que le buscan. Es decir, aquellos que se acercan a Dios creyendo que Dios está ahí, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, aunque yo cuando me levante en la mañana a orar siento que soy un pelado solo hablando con el techo porque Dios no me responde, porque siento que Dios no ha cambiado cosas en mí, tengo que creer que me estoy acercando y que Dios está allí. Y a eso Dios les tiene un galardón. Tal vez alguna de las razones por las cuales estás teniendo una batalla en tu identidad como hijo de Dios es porque te ha faltado desarrollar una relación con el Espíritu Santo.
Porque la palabra dice que es el Espíritu Santo el que hemos recibido. Dice, no has recibido un espíritu de esclavitud, sino uno de adopción. Y yo sé que un proceso de adopción puede llegar a ser difícil, porque dependiendo de las edades y de las formas, los hijos vienen con unas costumbres y los padres están, muchas veces, aunque un padre intente dar todo el amor que quiera, cuando un hijo viene de un lugar por fuera, al que va a ser adoptado, le cuesta empezar a conectar, le cuesta empezar a confiar, le cuesta empezar a tener comunicación. Pero la palabra dice que el espíritu que está en ti es un espíritu de adopción por el cual puedes decir, Abba Padre, eres mi papito. Y cierra esa parte diciendo, dice, es el espíritu mismo el que va a dar testimonio adentro de nuestro espíritu, diciendo que somos hijos de Dios. Para los que llevan menos tiempo en su caminar en el evangelio, una de las cosas con las que Satanás siempre va a intentar atacarte es poner dudas en ti de que eres un hijo de Dios. Es de las primeras batallas que los que tenemos más tiempo en Dios hemos librado. Porque nuestro pecado, porque nuestros errores, porque nuestra falta de conocimiento, porque a veces nuestro no conocer la palabra nos hace dudar si realmente somos hijos de Dios. No olvides con qué empezamos este verso, esta enseñanza, Juan capítulo 1. Y a los que creen en su nombre, los que le reciben, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú necesitas una fe para creer y un Espíritu Santo para saber el testimonio de que soy su hijo. Paternidad. Primer principio, somos hijos de Dios. Yo diría que está al lado. Tú no te reúnes aquí a comer pizza después del culto. Tú no vienes aquí a andar buscando las nuevas buenas. Hay unos que entendieron tarde, pero entendieron. Vienen a escuchar las buenas nuevas, otros a ver a las nuevas que están buenas, pero Dios reprende al diablo. ¿Creen que no me la sé? Más de uno por ahí que le dijo a otros que, nena, creo que mi Biblia tiene un problema. Y él le dijo, ¿por qué? Porque estoy revisando y en el libro de Números no está el tuyo. Seguimos, no estamos aquí para eso. Les dije que hoy vamos a conversar acerca de dos textos principalmente. Número uno, el Juan capítulo 1, cuando estuvimos hablando del pilar de somos hijos del Padre, somos hijos de Dios. Para este segundo, quiero leer contigo el pasaje que está en el Evangelio de Lucas, que es muy conocido. Lo voy a leer de forma bien rapidita, pero ustedes lo conocen, que es la parábola del hijo pródigo. Dice Lucas capítulo 15 del verso 11. Dice lo siguiente, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él repartió los bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue de lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia, y a él comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y vamos a comer y hagamos una fiesta. Porque este era mi hijo que estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas.
y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, el criado le dijo al hermano mayor: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, y por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido y no te he desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, quien ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta para regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Primer principio es: somos hijos del Padre. Segundo principio: somos hijos de la casa. El hijo menor básicamente estaba deseando dentro de sí una manera de vivir lejos de su casa. Aunque estaba dentro de su casa, ya él no quería estar allí, porque por el contexto, los hijos reciben la herencia cuando sus padres no están, cuando sus padres mueren. Quería vivir a su manera, de tal forma que no le importaba la existencia de su padre. De hecho, que su papá estuviera vivo era el único obstáculo que él tenía para vivir la vida que él quisiera. Nosotros vemos hoy eso, y los que tenemos nuestros padres vivos decimos que jamás yo tenga que recibir mi herencia, si es caso, pero yo quiero tener a mi viejo todos los días con vida. Pero cuán dañado tenía que estar el corazón, cuán fijada tenía que estar la mente en las cosas y en los deseos personales, que aún la vida de su padre era un obstáculo. El hijo menor desea que su padre no exista con tal de hacer lo que él quería. Muchas veces, como cristianos, nos parecemos a ese hijo pródigo, que vivimos un ateísmo práctico. Es decir, creo que Dios existe, pero vivo mi vida como si no existiera. Creo que soy un cristiano porque vengo a la iglesia, pero en el resto de mi vida practico un estilo de vida que está lejos de lo que se llamaría ser un hijo de Dios. Las consecuencias para este muchacho fueron obvias. Cuando se apartó de la casa de su papá y se malgastó todo lo que tenía que gastar, dice la Biblia que llegó la escasez y llegó el hambre. Tú no te puedes asombrar en la vida de vivir momentos de escasez cuando te alejas del lugar donde Dios te está proveyendo, donde estás en el lugar donde nada te falta. No podemos asombrarnos de la escasez cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios. Me encanta que el hijo menor, dice la Biblia, literalmente dice que él volvió en sí. Dice que él volvió en sí y dijo: ven acá, ¿yo qué hago aquí? Por lo menos estaba mejor en la casa de mi papá. Pródigo pensaba que iba a ganar todo lo que quería cuando se fuera de su casa, cuando realmente perdió todo lo que tenía cuando se fue de casa. No caigas en la falsa trampa, en la trampa de la falsa libertad. Solo Dios puede romper cadenas. Hay gente que desafortunadamente deja entrar voces en su vida, deja entrar emociones, deseos, pensamientos que claramente vienen alimentados por tu carne, que vienen alimentados por una situación de envidia, por una situación de celos, porque alguien dijo algo que no te gustó, porque alguien hizo algo que no te gustó. Y la decisión que estás tomando, muchas veces puede sonar espiritualmente correcta, pero si te aleja del lugar donde Dios te puso, no es bueno. Dice la Biblia que este muchacho en ese momento, cuando se va, allá se encuentra una situación y es que pierde todo. Y hay una falsa sensación de libertad de creer que tú no necesitas de nadie. Esa gente que dice: no, yo voy a la iglesia pero yo no necesito un pastor, yo voy a la iglesia pero yo no necesito un líder. Esa es una sensación de falsa libertad, porque lo que estás viviendo es con cadenas en las manos dentro de la iglesia. Porque literalmente la forma en que Dios diseñó la iglesia es que tú vas a necesitar de alguien que te ayude, alguien que te edifique,
que dé una palabra de aliento, que te exhorte. Aún el apóstol Pedro, con todo lo grande que era, tuvo el apóstol Pablo que decirle: loco, te estás equivocando. Estás enseñando una cosa que no es bíblica. Estás fallando. Y lo corrigieron. El apóstol Pedro. Dile que está al lado, ahora que no te corrijan a ti. Luego, él decide volver a casa. Algo que me encanta del hijo pródigo es que él, cuando decide volver, él trae un plan. Él trae una propuesta. Él dice: yo voy a volver a la casa de mi papá y que él me deje ser como uno de sus jornaleros. Pero la parábola enseña que cuando él llega a su casa, no alcanza a decir su propuesta, no alcanza a decir sus planes, sino que el papá coge y se la balanza. Es en la casa de Dios donde nuestros planes, nuestras expectativas son cubiertas por la gracia de Dios. La palabra enseña que nada de lo que nosotros pidamos y entendemos muchas veces va a tener sentido, porque los planes de Dios son mucho más altos que nuestros planes, sus caminos mucho más altos que nuestros caminos. Cuando tú y yo, nuestra lógica diría que esa persona debería recibir es castigo y maltrato, está recibiendo gracia. Y es lo que pasa en la casa del Padre. En la casa del Padre lo que encontramos es misericordia. Yo entiendo que en algún momento alguna persona, en su inmadurez o usada por Satanás, ha podido haber sido usada para herirte, para maltratarte, y te has podido quedar con una mala imagen de lo que la casa del Padre, lo que la casa de Dios debe ser. Pero hay que entender que en la casa de Dios están los pródigos, pero también están los hermanos mayores, también están los que están restaurándose, también están los que están heridos, porque es la casa de un Padre que restaura. Algo que me encanta, y es que el Padre fue movido a misericordia, y cuando lo manda a traer, cuando lo trae de nuevo a la casa, cuando él regresa, manda a hacer varias cosas, manda a poner un vestido y tal, y dice que le coloca un calzado. En el tiempo donde esta parábola es contada, solo los esclavos no tenían calzado. Y usted entenderá que esas calles eran bien áridas y bien difíciles. Esos pies debían estar bien cansados. Pero solo cuando vuelven a la casa de Dios es que alguien más viene y puede colocarle un calzado nuevo y dar descanso del camino. Y algo que me encanta es que inmediatamente se manda a hacer un banquete para los que vuelven. Así deberíamos celebrar siempre en la casa de Dios a los que vuelven, con banquete, no con juicio. Con banquete, no con látigo. Comida porque estaba perdido y volvió. Eso es lo más importante. El resto de cosas pasan a otro plano. Después podremos conversar, después arreglaremos cualquier cosa, pero tiene que haber banquete. Ahora, la historia no termina allí, sino que también habla de su hermano mayor. De hecho, algunos eruditos dicen que el verdadero protagonista de la historia no es pródigo. Algunos eruditos dicen que el verdadero protagonista de la historia es el hermano mayor, porque Jesús le está hablando a fariseos y escribas esta parábola, y ellos son el tipo de esa persona. Y dice que el hermano mayor también tuvo un momento en que, aunque estaba ahí, él ya no quería estar ahí. Dice que se le acerca el mayordomo, y cuando le dice: no, mira, vino ahí tu hermano y tu papá le partió un cabrito porque llegó bueno y sano, viene y reacciona y le dice: ven acá, papá. Es más, empieza y le dice: tu hijo, no es mi hermano, tu hijo. O sea, ya se estaba sacando del árbol genealógico, se estaba sacando de la familia, estaba quitando el apellido. A veces el problema es que muchas veces reaccionamos a la voz incorrecta. El problema no está en las voces que tú escuchas. Tú vas a escuchar en esta vida millones de voces. El problema es la voz a la cual reacciona. Porque si el hermano de pródigo le dice eso, el mayordomo le dice eso, y él decide no reaccionar a esa voz, sino reaccionar a la voz de su papá, que después le dijo: hey, es que estaba perdido. Muchas veces hay gente que está dentro de una congregación, pero su corazón está afuera,
porque reaccionó a la voz incorrecta. Y vienes a un servicio, alguien está predicando y es como si no estuvieras, porque estás en una casa pero no te sientes hijo de la casa, porque reaccionaste a la voz de alguien, porque alguien hizo algo y te sacó de un lugar que no debería tener poder para sacarte. No debería tener poder alguien con un comentario, con una frase, con un acto, quitarte la bendición de ser parte de la casa de Dios, de ser parte de la familia de Dios. Y el hijo pródigo tenía sus razones. Él le dijo al papá: papá, es que tú a mí nunca, no eres bondadoso. Miren lo que es perder la perspectiva de Dios escuchando la voz incorrecta. Él le dice a su papá: papá, tú no eres bueno, porque a este que llega le vas a hacer comida y le mandas a hacer fiesta y todo, y a mí nunca me has dado un cabrito. Y el papá le dice: hijo, ¿no lo ves? Si todo lo que está aquí es tuyo. El hijo estaba siendo mezquino por un cabrito solamente porque era para alguien más, cuando toda la casa era de él, todo lo que tenía era de él. Y muchas veces nos somos como ese pródigo en la casa de Dios, en donde hemos dejado que alguien nos dijo algo y nos siembra un sentimiento en el corazón y nos saca de algo que es nuestro. El hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo, por escuchar esa voz, está él mismo sacando una bendición que está puesta para él porque es su casa. Al contrario, con más derecho es suya, porque él fue el que no se fue. Él está dando las razones obvias por las cuales todo lo que está ahí es suyo, porque él está diciendo: yo siempre te he servido, yo siempre he estado a tu lado. Pero hay gente que incluso estando aquí en la casa de Dios, un comentario, una voz, algo, lo sacó de casa. Pródigo se fue de casa por sus deseos internos. Él se fue de su casa porque él quería satisfacer una necesidad de su carne dentro de él. Pero el mayor, que nota el pie aquí, para ti y para mí, si esta palabra Jesús hoy la estuviera diciendo, adivinen quiénes serían los mayores. Los que estamos en la casa. Y está diciendo: ojo en desarrollar una actitud en tu corazón, que cuando llega alguien tú te sientes más justo, más merecedor, más válido, más importante. No, todos son hijos de la casa. Pródigo se fue por sus deseos internos, pero el mayor se estaba yendo de su casa por lo que vio y por lo que otro dijo. Mira que está al lado: no dejes que lo que otro diga te saque de la casa de Dios. Dile: hey, no te dejes sacar. No te dejes sacar. Dile que está al otro lado: es tuya. Cierro con esto. La mesa del Padre está servida al final para los hijos de la casa. Él sirve la mesa para el que se fue y para el que estaba revuelto, estaba marcado. Y loco, también hay sancocho para ti. Ven, siéntate, que esta mesa es para todos. Para poder, le pido a los chicos de staff que me ayuden ya acá a colocar el set. Para poder entender esto un poquito más, sobre todo este pilar, porque hemos hablado de somos hijos del Padre, pero también somos hijos de la casa. He querido que para entender esto un poquito más, quiero tener una conversación con alguien que es un hijo de la casa, pero que tal vez él fue como hermano mayor o como pródigo, no sé, él nos va a contar ahorita cuál de los dos fue. Vivió una experiencia similar y creo que nos puede servir para ambientar un poco acerca de este principio. Entonces, sabes que estamos hablando de pilares. El primer pilar de hoy es paternidad. ¿Cuál es el primero? Somos hijos de, pero el segundo es somos hijos de. Entonces voy a invitar a alguien acá que todos ustedes conocen, que es un gran muchacho que quiere muchísimo. Quiero invitar a Jaime Andrade que me acompañe por acá. Vamos a tener una conversa bien chévere con Jaime. Te bendiga, papito. ¿Alguien me ayuda con un micrófono, por favor, para Jaime? ¿Te puedes sentar? Ahí atrás, listo. Tener mi iPad aquí. Vamos a sacarle las tripas.
Listo. Jaime, cuéntame. Bueno, primero preséntate para los que no te conocen. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Aunque difícil que no te conozcan, pero bueno. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Andrade y si me escuchan la voz un poquito temblosa ya sabrán por qué es. No es lo mismo estar allá que acá con un micrófono. Y nada, espero que lo que hable, mi experiencia, sea también de mucha ayuda para ustedes y espero poder sembrar una semilla en sus corazones y que en algún momento dé fruto. Amén. Viste, ya está listo para predicar y todo ya. Dios me guarde. Listo. Jaime, cuéntanos, ¿hace cuánto llegaste tú a Misión Josué? Llegué como a mis 13 años, tengo O sea que- 21 ahora, hace como 8 años, 7. Wow, tanto. Tanto. O sea que tú llegaste a una edad en la que no podías llegar, pero bueno, eso es otra historia. Listo. ¿Cómo fue tu experiencia en Misión Josué durante esos primeros años? ¿Con qué enganchaste? ¿Qué pasó? Unos papás estrictos en cierto modo. Ajá. Siempre me han dado como libertad, confianza y todo eso, pero nací en un hogar cristiano y con culturas de pueblo, como muy bueno o malo, no como que tú puedes experimentar, sino que lo que yo viví así es y no puedes como tener otra vida si no ve a la iglesia. Ok. ¿Cómo consideras que fue tu expectativa cuando llegaste aquí versus lo que empezó a pasar en tu día a día cuando empezaste a ser parte del ministerio? Hablo de que llega un muchacho de 13, 14 años a la iglesia y empieza a venir a un servicio de jóvenes medio obligado. ¿Hasta cuándo sentiste que fue obligado? Y que hasta ayer. Más o menos como hasta mis 16 años más o menos. Si a los 16 me gustaba venir, sin embargo, así como me gustaba estar aquí, me gustaba estar afuera haciendo otras cosas que no eran tan buenas. Era un vil crispeta. Ok, bien. ¿Qué crees que pasó? Sobre todo hay una frase que yo tengo que decir que a mí me ministró mucho, que tu hermana me comentó hace como año y medio, si no un poco más, que tú dijiste algo y tú le dijiste, hermana, me siento de nuevo en casa, me siento de nuevo en familia. ¿Qué situación había pasado o qué circunstancia había rondado? Puede ser tuya, puede ser que alguien hizo algo y que te dejaste. Ya pusimos ejemplos de eso bíblico para que tú dijeras, ya, no me siento en casa, no me siento hijo de la casa. Una de las cosas que más afectó y creo que afectó a muchos aquí fue la pandemia. A mis 16, como digo, me gustaba venir. La pandemia me cogió a eso de los 17, 18, cuando yo iba a empezar como a mi proceso de ser una persona 100% consagrada para Dios. Pero la pandemia siento que fue algo muy fuerte a mi vida porque de cierto modo no me ayudó a ser más constante y disciplinado con las cosas de Dios, pues estaba alejado, no sé, de personas que hablaran mi mismo lenguaje o el lenguaje de Cristo, el lenguaje que yo necesitaba en ese momento. Y siento que eso, la pandemia y la virtualidad apagó una llama que se estaba empezando a encender. Llegas a algo clave, dijiste, no estaba rodeado de las personas correctas. Y claramente eso impactó tu caminar de fe, impactó la forma como estabas caminando. Digamos que venía encendiéndose una llama y esa llama se apagó, porque tal vez también no te rodeaste de las personas correctas. ¿Qué cambió? ¿Cuándo cambió? Bueno, Estamos en llama apagada. exacto. ¿Qué cambió? Todo, básicamente yo vivía, no puedo decir que en pandemia sufrí depresión, ansiedad, todo este tipo de cosas, pero sí es como que un vacío en tu corazón, en tu alma, que en ese momento algo que lo llenaba en mí era por lo menos parchis en las noches, algo básico, pero era como en mi experiencia propia
sabía que me faltaba algo. Sí intentaba buscar a Dios, sin embargo creo que no lo hacía con la mejor disposición e intención. Pero fue llenar ese vacío con parches, asimismo redes sociales. Me embriagaba mucho de eso, de escapar de la realidad de lo que se vivía, de la enfermedad, de tantos muertos, embriagarme con redes sociales, viendo otro tipo de cosas, Netflix. Todo ese tipo de cosas hicieron que la llama se apagara y que mi mirada se desviara de quien realmente necesitaba, de que era Cristo, era un vacío con esa forma, con la forma de una cruz y de un Cristo vivo. ¿En qué momento hay un cambio? ¿En qué momento tú dices, esto empezó a cambiar y sientes que volviste a hacer clic no solamente con Dios, con tu necesidad de Dios, sino también con la casa de Dios? Cuando mi posición de cómo se vive el evangelio cambió completamente. O sea, cuando me di cuenta realmente quién era Dios, cómo era su amor, cuál fue el verdadero sacrificio que hizo para aceptarnos, no importando lo que hagamos, porque, bueno, en mi caso pecaba y me sentía culpable y eso me alejaba mucho de Dios. Cuando mi perspectiva cambió en cuanto al que más, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, siento que fue donde otra vez empezó a arder esa llama en mí. Donde sabes que peco, no estoy de acuerdo con eso, no es como que te lo aplaudo, pero no importa, aquí estoy yo y te levanto para que sigas siendo, no sé, más santo, sigas perfeccionándote. ¿Qué impacto crees que ha tenido en esta temporada de tu vida el poder rodearte de tus hermanos, de la casa de Dios? Un montón, o sea, 100% soy fiel creyente que esta carrera no se camina solo. O sea, siempre debemos buscar a alguien. Y bueno, a manera de testimonio, que nadie lo sabe, creo que mi hermana se va a entrar hoy. Una de las cosas que yo hacía en mi antigua vida de rumba, de ese tipo de cosas, era fumar. Y una vez fui a los piques porque me gustan los carros y todo eso, y siempre iba con mis amigos a los piques, íbamos con trago, íbamos con cigarros y ese tipo de cosas. Una de las cosas que a mí me motivó a no hacerlo fue ir acompañado de Jimena, de Alejo, de Saray, personas que también tienen luchas igual que yo, pero que de cierto modo verlos a ellos disfrutando de una buena manera, de no necesidad de trago, de cigarrillo, me dio unas ganas impresionantes porque la gente estaba fumando. Y ver cómo ellos estaban disfrutando, o sea, verle las caras de ver cómo corrían los carros sin necesidad de eso, para mí fue un impacto, o sea, me modeló muy bien eso. Ok, ya sabemos que Jimena entonces se va de noche a ver carros escondidos. Buen dato. Voy a hablar con la mamá al respecto y con el papá. Ah, la mamá viene mañana. Ah, Saray también. Anda, si supiera el viejo. Gracias. No, de Alejo sí me lo esperaba. No, listo. Hay un versículo que quiero leerte y quiero que me digas, o que tú digas qué piensas, qué sientes, que qué tan real ha podido ser en este caminar de fe. Creo que se relaciona un poco con lo que acabas de decir. Romanos 15 dice, en el verso 15 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, sino que cada uno agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificarse. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Qué piensas de eso? Bueno, para empezar me gustaría decir el versículo que dice que el que está firme, mire que no caiga. Porque a veces, por creernos firmes, nos estamos olvidando de que no somos firmes nosotros, somos firmes porque Dios es nuestra roca firme. Y siento que es 100% real ese versículo. En ese momento para mí de ayuda fue Jimena, Alejandro y Saray. Hoy yo puedo ser esa columna, ese muro de contención que ayuda a otros. No quizás con un cigarrillo, pero sí con otras áreas como el tema de las relaciones, de las amistades,
de simplemente, y sabes que vamos a congregarnos. Siento que cuando finalmente a eso venimos realmente a servir, no simplemente mover una silla, en esos momentos de dificultad de nuestros hermanos, poder simplemente decir una palabra, simplemente hacer un chasquido para hacer que esa persona reaccione y vuelva en sí mismo de lo que está haciendo. Básicamente, a través de ese chasquido, a través de esa conversa, a través de rodearte de personas correctas, tomando lo que dices, creo que es cierto, ayudamos entre todos que la llama no se apague. Yo siempre he creído que la iglesia, la casa de Dios, es como un altar que no está colocado de carbones, sino de corazones encendidos, y que probablemente me van a colocar al lado a alguien que se está apagando, que no está tan encendido, pero cuando estamos juntos podemos hacer mejor llama. Cuando estamos juntos podemos hacer mayor fuerza. Hay un versículo que se usa mucho para hablar de matrimonio, pero realmente la Biblia no dice que tiene que ser sí o sí de matrimonio, pero dice que si uno hace huir a 1000, 2 hacen huir a 10,000. Entonces tú dices que matemáticamente eso no hace ninguna lógica, y es que no la tiene. Está hablando del poder que existe en cuando juntos podemos trabajar. Quiero compartir algo. La palabra dice en Efesios 2:17, dice, y Cristo, pues, hablando de Cristo, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pero mire lo que dice el verso 19, dice, así que ya no eres ni extranjero, no eres ni piquetero, ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando vienes a la casa de Dios, esto debe sentirse cada vez menos como un auditorio y cada vez más como una familia. Aún en tu propia familia seguramente hay gente con la que eres más cercana a otras. Tienes primos que eres más cercanos con otros. Pero también sabes que hay miembros de la familia a los que sabes que puedes acudir porque son tu familia, porque están allí contigo. La Biblia incluso habla acerca de la forma como se edificó la iglesia. Lo voy a leer en una versión más actual, que es Efesios 4. Dice, y Dios fue quien le dio la capacidad a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Y hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y para dar instrucción a los creyentes. Así, escucha esto, dice, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que van a los piques, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las faltas de enseñanzas de gente astuta y que recurra a toda clase de trampas como Jimena, sino que al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia, y Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Es decir, que si lo que motiva a Jaime para servir, para estar, para querer ser un muro de contención, como lo dices, no es el amor, no vamos a avanzar. Si tú eres una persona que tiene poco tiempo en Misión Josué y sientes que este ha sido como un entrar y un salir, mi consejo es, no lo veas más así. Haz tu esfuerzo en lo que a ti corresponde de trazar lazos con gente aquí. Siempre sabes que hay hermanos mayores en esta casa. Jaime es uno de ellos. Hay unos que son aún más mayores, pero no yo, porque yo estoy más pelado, como Samuel, con los que puedes contar, que sabes que van a estar como un buen consejo, que saben que vamos a estar allí para arroparte, que sabemos por las luchas que estás pasando, que entendemos, las hemos vivido, hemos cometido errores,
Ya sabes que Jaime ha cometido unos cuantos. Yo creo que en la casa de Dios, por lo menos en mi caso es así, me tiendo a identificar con las heridas de la gente, con las heridas en las que han sido sanadas. Entonces yo por eso puedo entender muy bien cuando alguien pasa por una adicción, porque yo fui un adicto. Puedo entender cuando alguien se ha apartado de los caminos del Señor y ha querido volver, porque también fue mi caso. También puedo entender cuando alguien quiere servir a Dios pero siente que no sabe ni qué hacer con su vida, porque también fue mi caso. Entonces yo siento que todos los que estamos aquí tenemos una historia en la que Dios ha venido trabajando, pero definitivamente, como en la historia de este chico aquí al lado mío, va a incluir a alguien más. Va a incluir a alguien más que camine contigo. Y la forma en que Dios diseñó este caminar es colocarnos juntos en una casa en armonía. Hablo ahora directamente de esta iglesia. Bueno, de esta iglesia no hablo de Misión José para no comprometer la vida del pastor. Tal vez aquí no seremos perfectos. Hay más de uno aquí que seguramente ha cometido algún error en el pasado. Tal vez alguien hizo algo, hizo un comentario que no debió hacerlo. Pero cuando veas a esa persona, tú tienes que entender que tanto él como tú son hijos de una casa donde un padre está enseñando, donde un padre está moldeando, donde un padre está diciendo lo que está bien y lo que está mal. Habrán algunos mayores, habrán algunos menores, pero la respuesta nunca va a estar fuera de casa. ¿Cambiarías estar fuera de casa por lo que estás viviendo ahora? Jamás y nunca. Micrófono. No, de verdad que no lo cambiaría por nada, o sea, por nada en el mundo. Una de las cosas que de pronto a mí me cohibía de pronto decirme más por Cristo es creer que los cristianos son aburridos, 100%, de que simplemente vienen a la iglesia, leen la Biblia, que sí, obviamente eso es lo más importante, ¿no? Pero realmente el ejemplo está en que así como yo disfruto los carros, tengo más amigos en la iglesia que también los disfrutan, que tengo también una infinidad de géneros musicales para escuchar y disfrutarlos y que realmente nutren mi alma, porque afuera escuchaba El Conejo Malo, por ejemplo, pero ya hoy puedo escuchar un Gabriel M6, síganlo, muy bueno, que también me disfruto sus canciones 100%, y qué más que dedicarle canciones siempre a papá de cualquier género. Les puedo decir que he encontrado hasta guaracha que realmente tiene una letra que edifica. Obviamente es algo como disruptivo en cierto modo por como la cultura en la que venimos, ¿no? Cuanto al cristianismo, pero he escuchado canciones que alguien puede decir, no, esto no es cristiano, y glorifican a Dios de una manera en la cual creo que nunca en mi mente afuera pensé que se podría hacer. Si me preguntaran 1000 veces, mi respuesta 100% sería no. Prefiero seguir llevando esta vida porque me va a llevar a algo eterno, me va a permitir disfrutar de una eternidad con Cristo. Entonces no, diría que no. Prefiero estar en casa con familia. Amén. Tal vez hay unos hermanos mayores aquí hoy. Porque probablemente no eres un pródigo porque estás aquí, no te has ido. Pero tal vez estás como un hermano mayor que has dejado que algo que alguien dijo o que algo que alguien hizo te esté colocando un deseo de salir. Y la palabra para ti es, como lo que decía Jaime, tienes una llama que estás dejando que se apague. No lo dejes. Siempre hay banquete en la casa de papá. Esta siempre va a ser tu iglesia. Esta siempre va a ser donde puedes venir. Aquí va a haber gente imperfecta, completamente. De Carlos Daniel para abajo todos son malos, menos yo. No, mentira, todos somos malos. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Es una iglesia de gente imperfecta amando y sirviendo a un Dios perfecto. Pero que nunca dejes de creer que los motivos en el corazón, por lo menos ahí sí puedo hablar de esta congregación, de esta casa de Dios que Dios te ha colocado, es que crezcas, es que avances. Que uno de los principios que ha marcado desde nuestro pastor como casa ministerial es no ver la lana de la oveja, es que vemos el corazón. Realmente no nos interesa mucho lo que tú puedas o no puedas hacer por nosotros. Nos interesa que eleves tu mirada a Jesús, que vivas una vida
plena en Dios, que puedas crecer, que puedas avanzar. Entonces, si tienes algunos prejuicios que no te han dejado como a cimentarte o arriesgarte más en esta que es tu casa ministerial, puedas hacerlo. Puedas disfrutar el banquete que se sirve aquí semana a semana, día a día. Puedas coger un teléfono y llamar a un líder, llamar a una persona que va a estar ahí para darte un consejo sabio, correcto, de lo mejor posible, ojalá lo mejor basado en la palabra de Dios. Pero creo que si esta serie que es ADN, estamos hablando de las cosas que nos han traído hasta aquí, pero que creemos que también van a ser principios que nos van a llevar hasta adelante, es que como Misión Josué, nuestra primera marca es que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos una casa. Y esta casa, esta iglesia Boston Central y este ministerio de Misión Josué es tu casa. No importa la edad que tengas, no importa cuando tengas hijos y quieres venir por ahí a saludar, a vernos, aquí vas a estar bienvenido. Es más, todavía hay gente del ministerio que ya hoy se graduó, pero todavía es mentor, todavía es líder, todavía nos preguntan qué hay que hacer, cuánta plata hay que poner, con qué ayudamos. Mira, tenemos gente que ya no hace parte de Misión Josué porque ya se casó, tiene hijos, está en otro cuento, y cuando tuvimos el retiro dijeron: yo quiero sembrar para que otro muchacho vaya. Yo sé lo que fue Misión Josué para mi vida y quiero que también esté, y lo hicieron. Más por ahí vi a Adriana que vino a visitarnos hoy por ahí, que la queremos mucho. Adri, la esposa de Ángel, está por ahí. ¿Ya se fue? Adri, ¿estás aquí? Ya se fue. Adri nos vino a saludar un rato, a estar aquí. Esta siempre va a ser tu casa. Danielita Santiago, que estaba en Estados Unidos, volvió por aquí después de no sé cuánto tiempo también. Siempre va a ser su casa. Y recuerden, siempre hay banquete servido para los hijos de la casa. Entonces, si has dejado que el enemigo coloque algo en tu mente para sacarte, no te dejes sacar de lo que es tuyo. De lo que es tuyo. La casa de Dios es tuya. Las paredes, esto no es lo que hace la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Literalmente la palabra dice que entramos a ser parte de la familia de Dios. Yo quisiera orar, ¿les parece? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Tal vez ellos no están aquí hoy, pero quisiera que ahí con tus ojos cerrados tú puedas orar y darle gracias a Dios por aquellas personas que tal vez no conoces, pero que han dejado en este ministerio esfuerzo, tiempo, pasión, dedicación, servicio, que dejaron de consumir sus vidas para entregarlas a gente en este lugar, en esta casa ministerial. Decir: Padre, gracias por las generaciones que han pasado por este ministerio. Gracias por los líderes que por aquí han pasado, que han dejado una palabra de aliento, que han hablado a un joven, que han predicado tu palabra. Padre, gracias porque este ministerio ha sido un lugar donde la gente ha podido encontrarse contigo. Literalmente ha sido una casa donde el padre se encuentra con hijos. Donde quiera que estén, Señor, los hijos de esta casa, aunque ya hayan crecido y hayan avanzado, Señor, gracias por ellos. Gracias porque hay una verdad inefable escrita en su corazón, y es que eres su buen pastor. Eres su buen pastor. Eres su buen pastor. Eres el padre de su alma. Gracias. Gracias. Señor, pero este ministerio no puede ser menor a los días que quedan por delante. Gracias, Señor, porque a los que estamos aquí seguimos siendo hijos de la casa. Seguimos siendo hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Yo te pido que tomes la mano de la persona que tienes a tu lado y se la puedas levantar y le puedas decir a Dios: Padre, gracias por la persona que tengo al lado. Gracias por este joven, Señor. Gracias por esta persona que también es un hijo de la casa. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a seguir avanzando. Que la verdad que está escrita en nuestro corazón, que somos tus hijos, no permitamos, Señor, que nada de lo que alguien diga o haga nos remueva esa verdad del alma. Y es que hemos sido plantados en la casa de Dios para dar buen fruto, para dar buen fruto. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por nuestros pastores, por nuestros hermanos. Gracias por los líderes. Gracias por aquellos que día a día viven por servir a los fieles de Dios.
Pero gracias también por los jóvenes que están viniendo. Dile, Señor, ayúdame a mí y ayuda a la persona que tengo a mi lado para hacer de esta una casa de familias bendecidas, una casa donde jóvenes se encuentren con el Padre. Como decía Jaime, no basta solamente con que me alcanzaste a mí, úsame para alcanzar a alguien más. No basta con que me cambiaste a mí, úsame para que puedas cambiar a alguien más. Padre, gracias porque estableces el principio de paternidad en este ministerio. Has sido nuestro Padre ayer, eres nuestro Padre hoy y seguirás siendo nuestro Padre hasta el día de mañana, Señor. Gracias por esta casa. Gracias por Misión Josué. Gracias porque somos la familia de la fe. Ya no corremos solos, ya no corremos desamparados, ya no somos huérfanos. Hemos sido hechos miembros de la familia de Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Nada me faltará. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.